Lo intentaré. Termofóresis, o sea, la pregunta es, ¿qué es termofóresis? ¿Es correcto? Sí. Bueno, es la migración de partículas de una región de alta temperatura a baja temperatura. Eso es termofóresis. Y generalmente esto ocurre para micropartículas. Entonces, generalmente ocurre para cuando tenemos dos medios a distinta temperatura. Entonces, estas partículas viajan de los lugares de alta temperatura a baja temperatura. Pero dependiendo las características del medio, de las características de las partículas que pueden estar cargadas, ¿no? Pueden ser micelas, pueden ser coloides. Pues el medio, el soluto puede ser distinto, ¿no? De distintos materiales. Pues podemos tener agua con jabón, ¿no? Agua solita, agua destilada. Podríamos tener alcohol, ¿no? Y podríamos tener las partículas nadando ahí. Generalmente las micropartículas son de sílice o de otros materiales. El caso es que sean micropartículas entre de 1 y 10 micrómetros de diámetro. Entonces, pero dadas las características del medio y las partículas, no necesariamente viajan de regiones de alta temperatura a baja temperatura, sino puede ocurrir lo contrario, que estas partículas viajen de temperaturas bajas, de regiones de temperatura baja a zonas con temperatura alta. Entonces, a eso se le llama termofóresis negativa. También. O sea, termofóresis positivas son de una zona de alta temperatura a Sí. una zona de baja temperatura. Termofóresis negativa es de baja temperatura a alta temperatura. Alta temperatura. Sí, Por lo menos yo ya entendí. Sí. Hablas también de las pinzas ópticas. ¿Qué es así? Sí. Palabras sencillas, ¿qué es una pinza óptica? Una pinza óptica pues, es un arreglo experimental que consiste en un láser, ¿no? Este láser es dirigido a un objetivo de microscopio. Entonces, el láser que pasa por el objetivo del microscopio llega a un portaobjetos. En el portaobjetos tienes el líquido con las partículas, con las micropartículas. Entonces, el punto focal incide sobre una de estas partículas y la atrapa. A eso se refiere una pinza óptica. O sea, la luz está agarrando pequeñas partículas. Exacto. Puedes mover las partículas con la luz, seleccionar partículas de forma independiente y manipularlas, ¿no? O sea, puedes desplazarlas, puedes moverlas y básicamente es una pinza óptica. ¿Y qué aplicaciones tendrían este tipo de tecnologías en la vida diaria? ¿Qué aplicaciones? Bueno, en realidad yo creo que tiene un gran potencial para futuras aplicaciones. Por ejemplo, pues la manipulación, sobre todo en biología, ¿no? En las ciencias biológicas, podrías fecundar óvulos, ¿no? Al arrastrar cierto esperma con ciertas características al óvulo y fecundar, ¿no? Eso es una aplicación biológica. Podría a lo mejor tener algunas características de una población de virus o de bacterias, ¿no? O sea, manipular, atraer a los virus, separar a los virus de las células. Alguna aplicación puede surgir ahí, ¿no? O sea, hay miles de aplicaciones que pueden surgir en la parte de biología, pero no solo eso, sino también perdí ya. Yo perdí la idea. El chicharo para que nos digan qué hablar. Sí, no. Está súper serio. Vamos a hacer esto. Sí. No sé qué decir. Sí. Sí, a veces se ocurre, ¿no? Pero... Sí, a veces pasa. Sí, a veces pasa. Otra de las aplicaciones son, por ejemplo,
crear tejidos celulares. ¿Crear? Entonces, sí, o sea, hacer un tejido celular, o sea, vas acercando las células, ¿no? O sea, las vas pegando, las vas uniendo de tal manera que haces Sería así una como pielecita, el digamos. tejido epitelial para las personas que están Exacto. tomadas, o sea, Por ir ejemplo, poniéndole células de piel para ir recuperando el tejido o algo así. bueno, sí, algo así. O sea, podrías formar una pequeña película de células, ¿no? Y podría servir para alguna cuestión médica, alguna cuestión para las plantas, ¿no? Entonces, realmente tiene muchas aplicaciones. ¿En dónde se desarrolla este tipo de tecnología en el país, en México? Porque luego me dicen, en el mundo, Sí, bueno, en y como que todas el las mundo es partes del muy mundo, pero grande. En México pues estamos trabajando en la División Académica de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Tabasco. Ahí tenemos un laboratorio de pinzas ópticas. Sin embargo, hay otros grupos que trabajan lo mismo en la UNAM, ¿no? Tendrán sus laboratorios de pinzas ópticas y en el CIO, ¿no? O otros centros de investigación a nivel nacional. ¿Nació ahí en Guanajuato? Sí, en Guanajuato y también ¿cómo se llama? ¿El INAOE tiene algo? El INAOL también, sí, también tienen pinzas. Entonces, hay, pues imagino que son muchos los grupos que trabajan en pinzas ópticas en México. Algo que les quieras decir Nosotros somos a uno. nuestros, tenemos bien poquitos, espero que pronto tengamos por lo menos unos 100 a a las personas que se han suscrito. Algo que les quieras decir. Pues que se motiven, realmente la ciencia es muy divertida, muy entretenida y pues eh, es muy, conlleva a una gran... Estoy saboteando tu video, Leticia. No te preocupes, lo voy a editar. Está bueno, está bien. Te voy a borrar los Sí, cuernos que no, se te ven. sí, tengo que acercarme más. No, como tú no tienes buena luz de frente. No tengo buena luz, ¿verdad? Se ve re bonito el Golden Gate, pero tú no te ves tanto. A ver, vamos a Ya se te están viendo los ojos. ver si se ve peor, ¿no? Ya te ves mejor. ¿Ah, sí? Sí, es que te veías muy oscuro y los ojos en especial, parecías panda, pero no te lo quería decir. Pues bueno, de hecho sí me parezco panda porque tengo unas ojeras grandísimas. Sí, si te dedicas a la ciencia vas a tener ojeras muy grandes porque tienes que leer mucho, trabajar mucho, pero es muy, muy satisfactorio, aunque no lo Sí, creas. sí, tengo una imagen, no sé. ¿Quieres que te muestre la imagen de una pinza óptica? A ver, Si la ¿cómo tienes, la sí, comparto acá? claro. Nada más que creo que te tengo que dar este acceso como host Ujú. y ya puede ser. A ver, Ahora tú eres el que dirige la orquesta. ah, sí, a ver, entonces, a ver si voy a intentar, a ver si sirve esto de arrastrar, no, ¿verdad? No, en la parte de abajo sale uno de Ah, a compartir ver, pantalla. Oh, ¿qué apareció? sí, Que ya. yo ya no veo nada. Sí se ve la PC, el CCD. Ah, uh, sí, es un el láser. microscopio, es el láser, pero es el diagrama es de un microscopio. El diagrama es una pinza óptica. Ah, ok. Ok, bueno, este diagrama corresponde a una pinza óptica. Lo que vemos ahí es un láser de 632 nanómetros continuo. Atraviesa este, El espejo un dicroico. diafragma, primero un Ah, diafragma, perdón. ¿no? Llega Sí, el después primero es el diafragma. a un espejo dicroico, después uno que está inclinado, que dice DM, es un espejo dicroico.
el espejo dicroico deja pasar solamente un tipo de luz, o sea, ciertas longitudes de onda pasan y las otras son desviadas. Entonces, como se ve en la ilustración, el haz láser en rojo sigue cierto camino, ¿no? Y se dirige a un objetivo de microscopio. Entonces, la luz roja es enfocada sobre la muestra, sobre el portaobjetos que tiene a las micropartículas. Entonces, calientas a una de las micropartículas y pues, la puedes atrapar, la puedes mover. Abajo del portaobjetos tenemos la fuente de luz. Esta sirve para poder grabar en video lo que ocurre con las micropartículas. Con L y con F son algunas lentes para recolectar la luz blanca y un filtro para mejorar la calidad de la imagen. La camarita que dice CCD pues es tal cual, es una cámara para registrar en video lo que está ocurriendo en el portaobjetos. En el portaobjetos hay un alberca donde se le pone un poquito de agua y se le ponen las micropartículas. Este es el esquema general de una pinza óptica. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con una trampa termoforética inducida por láser. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros le apuntamos con el láser a una partícula, esta se calienta y aumenta la temperatura en la periferia de esta partícula y hace migrar o atraer a partículas distintas que están cerca de la que estamos irradiando. Está muy completo el diagrama. Bueno, ¿alguna cuestión sobre este diagrama? Yo no, pero a lo mejor sí las personas que nos vean nos pueden escribir sus preguntas y te las hacemos llegar. Sí, muchas gracias. Porque podemos hablar N minutos de nuestra vida acerca de las cosas que nos apasionan, pero pues tenemos que limitarnos un poquito. Y querías hablar también de los láseres y de la teoría de solitones. ¿Qué nos puedes decir de la teoría de solitones? Eso suena bastante interesante. Sí, son ondas no lineales que viajan y no se destruyen. A diferencia de las ondas normales, estas viajan a través de su medio sin destruirse. Por ejemplo, un pulso láser a través de una fibra óptica. Entonces es información que llega íntegra de inicio a fin, a diferencia de las ondas normales que podrían tener algún tipo de interferencia y no llegar completa la información. Y bueno, los solitones son de la teoría de campos y los solitones pues en realidad son ondas indestructibles. Estas ondas pueden ser también como las ondas de un tsunami. Entonces estos tsunamis van aproximando a la costa y todo el mundo sabemos las consecuencias que tienen pues estos fenómenos. También, ¿cuál era el otro tema? Los láseres, que nos querías hablar un poquito más sobre láseres. Sí, bueno, en realidad hay una gran cantidad de láseres y de baja energía, de alta energía. Hay láseres pulsados, hay láseres que cuestan para proyectos de investigación millones de dólares, 3.5 millones de dólares, ¿no? Entonces, 3.5 mil millones de dólares es una cantidad bestial. Por ejemplo, el láser de la National Ignition Facility, que está en Los Álamos, es un láser que consiste de haces de alta potencia y estos convergen, 184 haces que convergen sobre una partícula de aproximadamente de 2 milímetros de diámetro. Entonces, y esos haces, la idea es que compriman a esta pequeña partícula de berilio y adentro contiene un material
es de fusión, de utility. Al incidir los haces láser sobre esta partícula de berilio, pues hace detonar, ¿no? Comprimir a la esferita de 2 milímetros y producir la fusión nuclear. Ese ya sería otro tema de discusión. Pero ya terminamos, entonces ya voy a dejar de grabar.